e iniciar grabación. Perfecto, gracias, Lucas. Si un enunciado no tiene características de tener el sentido del objeto agotado, ¿dejaría de ser un enunciado? No, 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 porque lo que marca el enunciado es de alguna forma esperar una respuesta del otro. Y uno puede estar guardándose cosas o no estar diciendo todo lo que tiene en mente y no por ello va a dejar de ser un enunciado. No, para nada. La conclusividad no es una característica, digamos, el agotar el sentido no es una característica que determine si algo es un enunciado o no. Simplemente hay un mayor o menor grado de conclusividad. El primer momento, la capacidad de agotar el enunciado, el sentido del objeto denunciado es muy diferente en diversas esferas de la comunicación discursiva. Este agotamiento del sentido puede ser casi completo en algunas esferas cotidianas, preguntas de carácter puramente fáctico y las respuestas igualmente fácticas, ruegos, órdenes, etc. Si yo voy por la calle y le pregunto a alguien qué hora es y me dice las 8:15 y le digo gracias, bueno, en el fondo se agotó el sentido, me dijo la hora, punto, ya está. El que me dijo las 8:15 agotó el sentido y yo también considero que está agotado. No era más que eso el enunciado, pero es algo muy simple. En una esfera de comunicación más compleja, las cosas no son tan fáciles. En ciertas esferas oficiales, en las órdenes militares o industriales, es decir, allí donde los géneros discursivos tienen un carácter estandarizado al máximo y donde está ausente el momento creativo casi por completo. Bueno, naturalmente, si a mí me dicen, forme fila aquí, pague un bono, después con el comprobante de pago vaya a la ventanilla y solicite hablar con un inspector. Hable con el inspector, él va a decidir si paga la multa o no. Está todo muy estandarizado y se está agotando el sentido de lo que se está diciendo. Son órdenes muy simples, por así decir, pero cuando interviene lo creativo, la cosa ya cambia. Guido pregunta, ¿es como el ejemplo que diste a clase pasada en tu charla con el diariero? Sí, en el fondo estaba intentando ser amable con el diariero y él también conmigo. Es un momento que compartimos a la mañana y se está agotando, no es que, eh, digamos, no tiene demasiada profundidad. Hablamos sobre temas muy simples y que no exigen demasiado. Sí, Profe, perdón, una pregunta con respecto al ejemplo que dio recién de la hora. Em, Cuando dice gracias, ¿por qué sigue siendo un enunciado y no pasa a ser una oración? Si no tiene respuesta a eso. en el fondo, porque yo le estaba dando a entender que no necesitaba más de él y que podía seguir su camino, digamos, y yo iba a seguir el mío. Hay algo que está implícito en ese gracias, eh, como en el fondo es una forma también de cerrar la comunicación con la persona. No Gracias. todos los enunciados van orientados a obtener información, digamos. También hay algunos que abren la comunicación, otros que cierran la comunicación, etcétera. Ah, ok, gracias. Es conclusivo y sí, totalmente esa palabra gracias es en ese contexto conclusiva. Entonces, estamos hablando de que cuando interviene la creación, cuando hay una parte creativa en el enunciado, el tema de la conclusividad se complica. En las esferas de la creación, sobre todo científica, por el contrario, solo es posible un grado muy relativo de agotamiento del sentido. En estas esferas tan solo se puede hablar sobre un cierto mínimo de conclusividad que permita adoptar una postura de respuesta. Objetivamente, el objeto es inagotable, pero cuando se convierte en el tema de un enunciado, por ejemplo, de un trabajo científico, adquiere un carácter relativamente concluido en determinadas condiciones, en un determinado enfoque de problema, en un material dado, en los propósitos que busca lograr el autor, es decir, dentro de los límites de la intención del autor. O sea, en géneros discursivos muy simples y muy estandarizados, la conclusividad es muy fuerte, pero en los géneros donde hay algo de creación, como en la ciencia o como en el arte, es relativo que un enunciado tenga un carácter totalmente concluso. La conclusividad es entonces relativa. Entonces, dependiendo de la esfera de género discursivo,
Cuando se trata de un género muy formalizado, es decir, con pautas muy rígidas, es relativamente fácil agotar el sentido del enunciado, pero cuando se trata de un género discursivo más creativo, como ciencia, arte, etcétera, es mucho más difícil que el sujeto de enunciación agote el tema a tratar. Había otras dos características, recuerdan ustedes que tenía la conclusividad. La segunda característica era que el enunciado se determina por la intencionalidad discursiva o la voluntad discursiva del hablante. En cada enunciado es una réplica cotidiana que consiste en una sola palabra, hasta complejas obras científicas o literarias, nos dice Bakhtin, podemos abarcar, entender, sentir la intención discursiva o la voluntad discursiva del hablante, que determina todo el enunciado, su volumen y sus límites. Nos imaginamos qué es lo que quiere decir el hablante y es mediante esta intención o voluntad discursiva, según la interpretamos, como medimos el grado de conclusividad del enunciado. La intención determina tanto la misma elección del objeto en determinadas condiciones de la comunicación discursiva en relación con los enunciados anteriores, como sus límites y su capacidad de agotar el sentido del objeto. Y hay una tercera característica que es la más importante. Las dos primeras son relativamente importantes, pero está muy claro que a Bakhtin le interesa sobre todo la tercera, que es el tema de los rasgos genéricos, las formas típicas genéricas y estructurales que tiene un enunciado. Antes, digamos, aclaremos un poco más esto del sentido y la intención. La intención, que es el momento subjetivo del enunciado, forma una unidad indisoluble con el aspecto del sentido del objeto, limitando a este último, vinculándola a una situación concreta y única de la comunicación discursiva, con todas sus circunstancias individuales, con los participantes en persona y con sus enunciados anteriores. Por eso los participantes directos de la comunicación, que se orientan bien en la situación con respecto a los enunciados anteriores, abarcan rápidamente y con facilidad la intención o voluntad discursiva del hablante y perciben desde el principio mismo del discurso la totalidad del enunciado en proceso de desenvolvimiento. Si alguien, por ejemplo, está retando a un hijo, el chico desde el vamos adivina cuál es la intención y desde un primer momento no solamente capta el sentido de este enunciado, sino que además recuerda varios retos anteriores con el mismo tema, con lo cual hace una conexión total con enunciados anteriores. ¿Sí? En ese sentido, habla de intención Bakhtin. Y la tercera característica, la más importante, es la de las formas típicas, y acá viene el vínculo con géneros discursivos. Hasta ahora hablamos un montón de enunciados, pero no habíamos hablado de géneros discursivos. El enunciado posee formas típicas, genéricas y estructurales de conclusión. Nos dice Bakhtin entonces, pasemos al tercer factor que es el más importante para nosotros, las formas genéricas estables del enunciado. La voluntad discursiva del hablante se realiza ante todo en la elección de un género de discurso determinado. La elección se define por la especificidad de una esfera discursiva dada, por las consideraciones del sentido del objeto o temáticas, por la situación concreta de la comunicación discursiva, por los participantes de la comunicación, etc. En lo sucesivo, la intención discursiva del hablante, con su individualidad y subjetividad, se aplica y se adapta al género escogido. Se forma y desarrolla dentro de una forma genérica determinada. Tales géneros existen, ante todo, en todas las múltiples esferas de la comunicación cotidiana, incluyendo a la más familiar e íntima. Es decir, cómo se agota el sentido, cómo se termina el enunciado, viene definido por el género al cual pertenece ese enunciado. Hay formas típicas con las cuales un enunciado debe agotar su sentido, por ejemplo. Esto nos lleva completamente al tema del género discursivo. Y acá viene la definición, que en el libro, en el capítulo está en la primera página, pero en el fondo debería estar después de toda la discusión sobre enunciado y oración.
Una vez que entendí qué es un enunciado, recién ahí podría entender yo la definición de género discursivo. Y la definición es muy simple, extraordinariamente simple. La definición es esta. Cada enunciado separado es por supuesto individual, pero cada esfera del uso de la lengua elabora sus tipos relativamente estables de enunciados, a los que denominamos géneros discursivos. Entonces, vean ustedes cómo, sin una definición clara de enunciado, y nos llevó bastante precisar qué es un enunciado, esta definición de género discursivo, en el fondo, no puede ser entendida completamente. Hasta acá vamos bien, ¿cómo va todo? ¿Se está escuchando bien? Sí, profe. Sí, Sí, profe, se entiende. Vamos a terminar la segunda parte del video.